Miren la excelencia con la cual esta máquina de Sculptum S70 Max ha podido grabar, y miren el calado que ha hecho incluso sobre esta taza medidora. Las líneas de medición incluso las ha puesto, ahí están viendo los guantes, el detalle del guante aquí, la línea del guante, están viendo, está calado. Esta es la guía técnica más completa de la Sculptum S70 Max, la máquina de corte y grabado láser más potente del mercado. En este video conocerás paso a paso tu lado artístico hecho potencia. Voy a darle un autofoco, ahí estoy haciendo el autoenfoque, están viendo, y ahí ya estoy listo para empezar. Ahí están viendo, y perfecto, ¿no? Miren, no está quemada por el panel de abejas, sino también por la bomba de aire que está habilitado en la configuración. Ahí están viendo. Y no solamente ello, te enseñaré las configuraciones que debes usar para cada tipo de corte y grabado láser. 380, 95 de potencia, una pasada, 4 milímetros de hendidura, o sea que baje 4 milímetros en la primera pasada. Ojo que lo máximo es hasta 6 milímetros puede bajar. Impresionante el trabajo de esta máquina cortadora grabadora Sculptum S70 Max. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Esta es la máquina de grabado y corte más potente y extrema del mercado a la fecha. Un equipo de alta potencia, cortesía de la empresa Sculptum, el modelo S70 Max. Y el día de hoy vamos a hacer un video altamente técnico, la guía más completa que existe en el mercado a la fecha de este equipo impresionante. Así que vamos a abrir la caja, voy a mostrarles en la mesa este impresionante equipo, un equipo muy grande, que a decir verdad son 4 cajas que las estoy mostrando ahí, que me llegaron hace unas semanas atrás. La Sculptum S70 Max, el panel de abejas para proteger la mesa de trabajo, el gabinete o enclosure de protección de todo el equipo, y no solamente ello, también me llegó el cuarto paquete que incluye el purificador de aire para extraer el humo de los cortes y grabados láser que podamos hacer. Así que abramos la primera caja y vamos a empezar con este impresionante video altamente técnico para ti que eres un buen emprendedor y que deseas conocer más acerca de esta nueva tecnología, la tecnología de este presente y del futuro. Empecemos entonces. Bien, nuevamente con ustedes quiero mostrarles rápidamente qué es lo que trae el equipo. Un manual de muy alta calidad, a color completamente, en varios idiomas. Ahí pueden ver los idiomas inglés, Denmark, alemán, francés, español, italiano y en polaco. La verdad que me impresionó a colores este manual en varios idiomas, incluso el español, que voy a tener que leer porque vamos a abrir acá, por ejemplo, este producto es en español, y acá te explica paso a paso cómo armarlo y todo. La verdad que es muy simple el armado. Ahí están viendo, un manual grande, extenso, en diversos idiomas, que realmente vale la pena. ¿Qué más? ¿Qué más trae? Por acá, al lado derecho, quiero mostrarles los tornillos, diversos tipos de tornillos que vienen con el equipo. Ahí están viendo, ¿no? Los tornillos están etiquetados en el manual para poderte guiar paso a paso durante la implementación, es decir, durante el armado del equipo. Un toolkit, ¿no?, de herramientas, un kit de herramientas, ¿no? Acá está la llave del encendido para el bloqueo del equipo, con unos sujetadores. Las llaves salen de diversos tamaños y esto es para poder hacer el enfoque manual. Este equipo trae ya enfoque automático, vamos a hacerlo luego. Un pequeño USB con una tarjeta
micro SD, creo que es de 32 o 64, no le he abierto, vamos a verlo después. Esto es para usarlo en conjunto con esta maravillosa herramienta que es el TS1 de SchoolFun. Esto es una herramienta para poder conectar el micro SD acá y llevarnos los archivos de código de los proyectos que debemos realizar y no depender de la computadora. Es decir, yo puedo hacer mi trabajo en la computadora y luego copiar en un micro SD los archivos, traérmelo acá y luego esto conectarlo directamente a la SchoolFun S70 Max y hacer el trabajo sin depender de internet, sin depender de la computadora, todo de manera externa, e incluso lo podemos conectar con una aplicación de la misma SchoolFun para poder trabajar en casa directamente sin depender de la computadora. Incluso esto tiene un parante, ¿no?, para poderlo parar. Aquí, por ejemplo, lo estoy parando, ¿no? Esto es justamente, lo conectas a la computadora, descargas el código de tu trabajo que vas a hacer y luego este micro SD lo conectas a la TS1, que más trae un Laser Repair Kit, un kit de reparación láser del SchoolFun, que trae unas herramientas, unas pinzas y un kit de un lente para poder hacer el reemplazo de los lentes. Ojo, con el tiempo es necesario cambiar los lentes o darle mantenimiento, ya que se pueden ensuciar con la suciedad, con el polvo de la madera, con lo que estás cortando o grabando o haciendo cortes o grabados, y entonces es pero muy importante utilizar este kit de reparación del láser para poder darle mantenimiento a los lentes y, si es necesario, cambiarlos. Por acá trae un lente de reemplazo. ¿Qué más trae? Aquí miren lo que trae, ya con su funda, su tela para poder limpiar el lente especial para protegernos contra el láser. Ojo, con detalle de muy buena calidad. Los tres tipos de cables: el cable para el TS1, ¿no?, para este equipo, se conecta al equipo, al SchoolFun S70 Max a través de este puerto con un cable. Este equipo se alimenta con 12 voltios o 24 voltios, ojo con el detalle, 12 o 24 voltios. Para este caso voy a usar 24 voltios con este cable. El power cord, el cable de energía principal para la fuente, y el cable de datos USB, ¿no?, que lo vamos a usar para conectarlo a la PC. Quería mostrarles el reel de la derecha, que lo tengo acá. Miren lo pesado que es y lo inmenso que es. Miren el tamaño, la calidad del reel. Estamos hablando de otro level. He revisado varios productos de esta marca SchoolFun, pero esto de acá, el peso de este reel, solamente el reel derecho, el right, es impresionante. Miren el tamaño, acá les estoy mostrando, y ahora miren acá, es tan grande que ni siquiera cabe acá en mi mesa. Voy a tener que armarlo, como les dije, en el piso. Probablemente lo arme en el piso, no lo sé. En la parte de al fondo, vamos a abrir la toma. Acá en la parte de al fondo podemos ver el otro reel posterior, ¿no? Es decir, en la parte el reel que va en la parte de atrás. Miren el tamaño, la calidad. Es un reel optimizado para el peso y el tamaño de este equipo, que es brutal. La verdad que me he quedado impresionado. Aquí en la parte frontal podemos ver el reel, valga la redundancia, frontal. Miren la caja de control para poder activar o encender el equipo. Tenemos la llave de bloqueo para niños, ¿no? Con la llave podemos bloquear, y lo vamos a explicar después. El botón de encendido y apagado, ¿no?, que se ilumina, y el botón de autofoco o autoenfoque para poder autoenfocar de manera automática, va a redundancia, el enfoque según el material y la altura del material. Con esto lo hacemos de manera automática. Y este botón para poder activar ante una emergencia o un fuego o algo. Podemos bloquear o desbloquear. Ahí bloqueamos y desbloqueamos, ¿no? La verdad que es impresionante. Esto pesa un montón, pesa más de 3 kilos. Pesa bastante esto. Tiene su antena, miren acá, su antena, acá. Su antena para una conexión Wi-Fi, ¿no?, un step motor
motor de pasos. La verdad que es brutal. Esta es la parte frontal. Y acá a la izquierda les quiero mostrar, no mueven la cámara, acá el rear de la izquierda es parecido al de la derecha, ¿no? Pero tiene ya su canaleta para poder guiar los cables, que lo vamos a ver luego cuando armemos el equipo. Es grandote, brutal. Acá está la parte de las patas con su soporte, ¿no? Soporte, incluso lo podemos atornillar si queremos asegurarlo sobre una mesa especial sin estar moviendo el equipo. Y acá viene algo interesante, que es esta parte de acá, ¿no? Que es la parte del eje. Esto es el eje Y, ¿no? Este es el eje X, ¿no? O sea, digamos que el que va en medio. Y el eje de la Z es donde va el cabezal, que es este de acá. Acá se va moviendo el motor, ¿no? Miren el tamaño de la cadena. Miren esta cadena. La verdad que pesa bastante. Acá está el stepper motor. Es inmenso, ¿no? Acá va en esta parte va el cabezal, que lo vamos a ver luego, el Magic Dam. Es brutal y grandote. Lo voy a tener que armar con cuidado. Esto pesa bastante realmente. Hay que armarlo con cuidado. ¿Qué más? La bomba de aire. Quiero mostrarles la bomba de aire. Todo esto trae el equipo, la bomba de aire. Esta es una bomba de aire con una potencia de 24 watts. Se alimenta con un voltaje AC de 24 voltios, 50 Hz o 50 ciclos por segundo. La capacidad es de 50 litros por minuto. Es una de las bombas de aire más potentes, incluso pesa bastante. También este es brutal, es un peso por lo menos 1,5 kg. Este equipo, una bomba de aire muy potente, con una presión menor o igual a 0.05 MPa. Ya hemos hablado en los otros videos acerca de estos valores. Y esta es la bomba de aire muy potente para poder emitir una ráfaga de aire cuando hacemos los trabajos de corte, más no grabado. Ojo en el detalle, ya eso lo hemos explicado. Esta es una bomba de aire especial para la S70 Max de 50 litros por minuto. Y lo más importante aquí es que te permite realizar los trabajos de corte a una máxima performance. Ojo con el detalle, lo vamos a ver después ya en la parte práctica. Acá viene nuestra estrella, el Imagine Dam. Esta es la parte más importante del cabezal. Miren el tamaño. Acá está el láser. Este cabezal está formado por 12 cabezas internas de 6 watts cada uno. 12 láser de 6 watts cada uno, que hacen un total de 72 watts de potencia máxima. Acá está la entrada para el cable de la bomba de aire, para la presión, para que entre el aire a presión y permita un perfecto corte del material que estamos haciendo. La verdad que esto pesa bastante también. Acá está su riel. Es brutal. Para mover este cabezal de esta potencia necesitamos algo muy pero muy especial, y para ello les voy a mostrar en esta última parte la fuente de poder. Miren el tamaño de la fuente de poder. Esta es una fuente de poder power supply. Miren el conector de la fuente. Miren la calidad del producto. La verdad que es una muy buena calidad del producto. Un equipo bien elaborado, bien diseñado. Miren, entrada de corriente puedes trabajarlo con 220 o 110 dependiendo de tu país. En este caso ya lo han optimizado, ¿no? Acá está, para poder seleccionar el voltaje. Ahorita está en 110, hay que tener cuidado, voy a moverlo para cambiarlo a 220 voltios. Ojo con el detalle. Y no solamente ello, ¿no? Miren la potencia. La salida, 24 voltios, 14.6 amperios. 24 voltios, 14.6 amperios. Es más, podría servir esta fuente para mi cocina de inducción. El proyecto próximo que voy a hacer aquí en mi canal, para poder alimentar esta cocina de inducción con esta brutal fuente de alimentación inmensa que trae este equipo. Como ven,
Es un equipo muy, pero muy versátil, de muy alta calidad. Ahora me toca la parte más difícil, que es armarlo. Voy a tratar de armarlo una parte aquí en la mesa y luego de repente en el piso para poderles mostrar al final el acabado y empezar a trabajar, porque esta es la guía técnica más completa que existe de este tipo de máquina, la Skullfun S70 Max.
Pues bien, nuevamente con ustedes, antes de continuar con la parte técnica, la parte de las pruebas y configuración, vamos a hablar rápidamente acerca de sus características técnicas más importantes de esta maravillosa SCULPFUN S70 Max. El área de trabajo de este equipo, como les decía, es un área de trabajo extra grande de 830 de ancho y de 800 de largo, ¿no? En otras palabras, el área de trabajo es la parte interna, que es lo máximo que podemos cortar dentro de los límites de 830 milímetros de ancho, es decir, 83 centímetros por 80 centímetros de largo o de 800 milímetros de largo. Ahora, su área de trabajo extra grande de 830 por 800 milímetros permite procesar objetos de mayor tamaño, y algo muy pero muy importante es la velocidad máxima de marcado, es decir, la velocidad máxima para poder grabar alcanza los 36.000 milímetros por minuto. Es decir, es una de las máquinas no solamente extra grande, muy potente y además muy veloz, porque alcanza el límite máximo de hasta 36.000 milímetros por minuto de velocidad para lo que es grabado, lo que facilita obviamente el corte de grandes áreas y el grabado por lotes. Ahora, acá hay algo importante tener en cuenta. Una cosa es el área de trabajo sobre el cual el equipo puede cortar o grabar, y otra cosa es las dimensiones reales, ¿no? Según lo que he medido, es 1,10 m de ancho, ojo, por 1,12 m de largo, ¿no? Hay que tener en cuenta, eso no lo tuve en cuenta, por eso que yo pensé ponerlo sobre esta mesa. Lamentablemente no me alcanzó porque no tuve en cuenta, ¿no?, la parte externa de este impresionante equipo. Como segundo punto tenemos que el láser es ultra potente de 70 watts, como estamos viendo ahí. La S70 Max es una máquina de grabado láser profesional que utiliza 12 chips semiconductores, es decir, 12 láser chips semiconductores, cada uno de 6 watts. 6 por 12, 72 watts como máximo de potencia. Es la más potente del mercado a la fecha. A esta fecha del 2025 es en el mercado la más potente de las cortadoras y grabadoras láser que existen en el mercado, teniendo una capacidad máxima de hasta 72 watts, como les estaba explicando, lo que le proporciona un mayor rendimiento y una eficiencia excepcional en los grabados y en los cortes, con una potencia máxima del 100% y una bomba de aire de alto caudal de 50 litros. Puede cortar madera contrachapada de hasta 20 milímetros, otro tipo de madera de hasta 30 milímetros e incluso materiales como el acrílico negro de 10 milímetros. Hay que tener en cuenta que solamente corta materiales negros u oscuros, como en este caso el acrílico negro de preferencia. Obviamente los acrílicos de colores claros no lo va a poder cortar, pero esta máquina puede llegar a cortar el espesor de un acrílico negro de hasta 10 milímetros, es decir, de 1 centímetro. La verdad que es bastante. La SCULPFUN S70 Max incorpora la última tecnología de compresión de punto de fibra óptica con un tamaño de punto ultra fino. Miren el tamaño, las dimensiones de este punto, de 0.15 por 0.12 milímetros. Admite un desplazamiento del eje de la Z, ¿no?, lo que les hablaba. Este es el eje de las X, el eje de las Y, y el eje de la Z vendría a ser la subida y bajada del láser beam, en este caso el cabezal, y lo que está permitiendo es un desplazamiento del eje Z, es decir, voy a poder subir y bajar este eje, el cabezal, con el software Lineboard, y permite el movimiento de corte hacia abajo en cada corte, lo que garantiza una superficie de corte plana y reduce significativamente las marcas por quemadura, ¿no? Es muy importante este tema de poder configurar el Lineboard para poder hacer cortes a diferentes tipos de potencia por capas, ¿no? De esta manera nos va a poder asegurar cortar maderas o materiales muy parecidos a la madera, contrachapados incluso, pero de grandes espesores, pero el corte lo vamos a hacer por capas, como lo vamos a ver después en la parte técnica. Esta cortadora láser S70 Max está diseñada con un botón de autoenfoque, lo que les hablaba, ¿no? El botón acá a la izquierda tiene un botón de autoenfoque que permite que la máquina complete el proceso de enfoque automáticamente con solamente pulsar ese botón,
lo que garantiza un inicio rápido del proyecto en combinación con el sistema de posicionamiento cruzado. Nos permite poner una X, como vamos a ver luego, mostrando el láser, la posición del láser, mejora considerablemente la eficiencia del enfoque. El láser cuenta con un detector de lente sucia, es decir, el mismo láser beam tiene un sistema de detección de lente sucia que indica al usuario que debe reemplazar a tiempo para mantener el rendimiento de la máquina. En otras palabras, va a saltar una alerta cuando el sistema detecte que con el mismo uso o el mismo trabajo que estamos haciendo, el láser necesita mantenimiento y es necesario limpiarlo, ¿no? Y esto se limpia obviamente con alcohol isopropílico, y no solamente ello, viene con un kit de repuesto para poder cambiar el lente interno que tiene este láser para producir el enfoque, ¿no? Eso ya lo hemos explicado incluso inicialmente, ¿no? La estructura estable, este material es un material muy pero muy resistente, está equipado con 4 patas de apoyo y orificios fijos. En cada esquina tiene un pequeño círculo, un agujero, el cual podemos perforar la base y sujetarla al máximo, el equipo, utilizando el nuevo tipo de estructura de 3 ejes y 3 rodillos. Este diseño permite un funcionamiento fluido y de alta velocidad, además de un bajo nivel de ruido durante el trabajo, lo que la hace ideal para trabajos de grabado y corte exigentes. El trabajo sin conexión, lo que les hablaba, hacer uso del TS1, ¿no? El trabajo sin conexión, la grabadora láser S70 de 70 watts incluye una pantalla táctil TS1, acá la estamos viendo, que permite trabajar sin conexión a internet, sin necesidad de ordenador, importando los archivos previamente, aquí, a través de un micro SD. Además, se puede conectar a la aplicación Schoolful, que la vamos a ver luego. Vamos a tratar de descargar la aplicación Schoolful a través de Wi-Fi de la TS1. Es decir, este equipo tiene una conexión Wi-Fi y vamos a podernos conectar directamente a la Schoolful a través de la conexión Wi-Fi del TS1, lo que le permite realizar cortes con un teléfono móvil. Es decir, desde un teléfono móvil yo voy a poder enviar mis trabajos que están almacenados acá en el micro SD. La séptima característica importante es la característica de seguridad, que incluye múltiples sensores, tiene detectores de llama como detección de inclinación. El equipo se da cuenta, como por ejemplo ahorita si yo lo prendo, está inclinado, se va a dar cuenta que está inclinado y simplemente me va a alertar. Detección de llama, si se incendia el material como la madera, va a producir una llama y automáticamente el equipo, el láser beam, cuenta con un detector de llama y se va a detener y te va a alertar. El interruptor de parada de emergencia, el botón rojo que les hablaba, el bloqueo de seguridad, el bloqueo por la llave, ¿no? Para bloquear el acceso a los niños para que no puedan utilizar el equipo, y finalmente las gafas protectoras que ya les había mostrado. Esta versatilidad garantiza la seguridad de los usuarios, ¿no? Muy pero muy importante que Schoolful se haya preocupado por la seguridad del usuario final, no solamente con los lentes, sino que teniendo ciertas cualidades como las que ya hemos explicado en este ítem. Y finalmente, el octavo punto, la compatibilidad con múltiples accesorios. Se ofrece una amplia gama de accesorios para la máquina de grabado láser S70 Max. Dentro de las opciones tenemos, por ejemplo, que les vamos a mostrar después, el panel de trabajo tipo panel grande de 800 por 800. En mi caso me mandaron un agradecimiento especial de Schoolful, me mandaron los accesorios completos de este equipo, no solamente, como les decía, el equipo como tal, que lo estamos viendo acá, sino también me mandaron los otros 3 accesorios que vamos a tratar de mostrárselos al menos y hacer algunas pruebas, como por ejemplo el panel de abeja, ¿no? Que es una base metálica para poder proteger la estructura de la base de la mesa y poder realizar grabados y sobre todo cortes a una mejor precisión. Estamos hablando de un panel de trabajo de 800 por 800 milímetros, es decir, 80 centímetros por 80 centímetros. El gabinete grande B70, que no es otra cosa más que un enclosure, un gabinete de protección que enmarca a todo este equipo, que es inmenso, para poder utilizar el equipo en un ambiente cerrado, sin utilizar obviamente el uso de lentes, porque el equipo trae unas lunas especiales o un acrílico especial que no permite que el láser, la luz del láser salga externamente. De esta manera podemos usar el equipo cubierto completamente y protegido. Y no solamente ello, también tiene el purificador de aire, el SP1. Con ese purificador yo puedo extraer el aire cada vez que realizamos un corte o un grabado y que genera mucho humo. El purificador va a extraer ese humo
y dejar nuestro ambiente de trabajo limpio, sin contaminarnos. Muy, pero muy interesante. Me llegó no solamente el panel de abejas, los 800×800, sino también el enclosure, o es decir, el gabinete grande B70, y finalmente el purificador de humo, el SP1. Esto nos permite brindarnos un entorno de trabajo más cómodo y más seguro. Ok, señores, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección muy, pero muy importante, que es la configuración de este equipo en Limeboard, y no solamente ello, lo más importante, las pruebas técnicas. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, estamos con el equipo. Le tengo que poner en el piso por mientras para mis pruebas. Tenemos allá el láser beam. He puesto una pequeña madera, ¿no? Una madera que después probablemente cortemos para hacer algunas pruebas. En esta parte vamos a explicarles cómo funciona el sistema de encendido, el sistema de protección de activación para los niños, para el bloqueo de los niños, cómo encender, cómo realizar el autoenfoque y finalmente el botón de parada ante una emergencia, el botón rojo. Tenemos apagado el sistema. Acá tengo la fuente encendida, voy a apagarla para que ustedes vean desde cero. Está apagada. Le he conectado obviamente a los 220 voltios. Ahora lo primero que hay que hacer obviamente es tener todo conectado, y en esta primera instancia no he conectado el cable USB porque es lo que vamos a hacer luego en esta parte del video. Entonces primero vamos a encender la fuente de alimentación, power supply. Es bien silenciosa, no suena nada, es una fuente muy pero muy silenciosa. Y ahora lo primero que hay que hacer para poder encender el equipo, tener la llave, esta llave conectada hacia adelante, hacia arriba, en on, porque si está hacia abajo, por más que yo trate de encender, ¿no?, el botón de on-off no enciende, ¿no? Ahí están viendo, no enciende. Entonces lo que hago es, tengo conectado hacia arriba la llave para permitir el acceso a trabajar. Si yo quiero que los niños no usen el equipo, simplemente pongo en off y no hay forma de encender. Para esta prueba vamos a encenderla. La llave, pongo en on, presiono el botón de encendido, ahí se va a encender la máquina. Se encendió la luz azul y miren, ahí tengo el láser beam con una X, ¿no? Una trama en cruz, que luego vamos a tener que configurar porque en estos momentos está configurado para poder tener una indicación clara de la posición del láser. Es decir, lo que necesitamos es hacer que la posición del láser coincida con esa cruz, ¿ok? Entonces ahí ya está encendido. Es un ligero sonido, no es un sonido muy fuerte, la verdad. Digamos que es hasta cierto punto silenciosa. Y lo que voy a hacer primero, dependiendo del material, voy a hacer el autoenfoque. Esa es una manera pequeña. Cuando presione el botón de autoenfoque, el láser beam se va a mover hacia abajo, va a detectar la posición de la madera y luego va a subir para autoenfocarse y autoajustar la potencia del láser para ese tipo de madera en función a la distancia. Es decir, antes se usaba el enfoque manual, tenías que poner tu tope y hacerlo manualmente. Ahora ya no, ahora es de manera automática. ¿Cómo lo hacemos? Con este botón de autofocus, ¿no? Acá presiono, miren cómo el láser automáticamente baja hasta que choca con la madera y luego sube, comienza a censar la distancia y realiza el autoenfoque, ¿no? Perfecto, ahí ya hizo el autoenfoque y estamos listos para empezar a trabajar con nuestra configuración en Limeboard. ¿Y qué va a suceder si yo muevo este botón de on-off hacia abajo? Lo apago, ¿no? O sea, es una protección automática. Que vamos a volver a encender. Ahí, estando ahí, no lo puedo activar. Aquí lo enciendo nuevamente, ¿no? Y estoy trabajando, vamos a simular que estoy trabajando y de repente se produce una emergencia en la casa, un temblor, o de repente se produce una llama o algo, ¿no? Comienza a humear demasiado y yo quiero detener ante esta emergencia de manera inmediata la máquina. Simplemente lo que hago es presiono el botón de stop y automáticamente se apaga. Entonces, estando ahí en stop, por más que yo active o no active la llave, la máquina no se va a encender, ¿no? ¿Están viendo? La única forma de encenderla es desbloquear el botón de stop girando la perilla ahí y teniendo en on la llave y luego ahora sí encender. La verdad que es muy pero muy interesante. Y ahora
vamos a ir a la computadora para conectar nuestro cable USB, este cable USB a uno de sus puertos y poder empezar la configuración con Lineboard. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para poder empezar con las configuraciones. Y antes de empezar con las configuraciones de esta impresionante máquina de grabado y soldado láser, esta SkullFun S70 Max, es necesario hablar un poco acerca de las configuraciones con respecto a los drivers que necesitamos para que pueda ser reconocido el equipo en nuestro computador. Para ello es muy importante que en el mismo manual del usuario, manual de ayuda, existe un código QR que es necesario abrir. Aquí les estoy mostrando la página que abre a la hora que ustedes ingresan a ese enlace de QR. Y desde aquí ustedes pueden ingresar a las redes sociales oficiales de SkullFun. Acá hay algunos videos de cómo usar el equipo. Pueden utilizar básicamente dos tipos de software: el láser GRBL y el otro, el mundialmente conocido, el Lineboard, ¿no? Que es el que vamos a utilizar nosotros. Yo la verdad no utilizo el láser GRBL porque es muy básico, es gratis. Y el Lineboard sí tiene un costo es mínimo, la verdad que no es muy caro, creo que cuesta 50, 60 dólares licencia anual por un año. Después de ello hay que actualizar, pero con la licencia de un año tú puedes usar de por vida tu equipo de corte y grabado láser. ¿Ok? Entonces es muy importante este enlace que te estoy dejando, es más, lo voy a dejar también en la descripción de este video. ¿Por qué? Porque necesitamos los drivers, que es este de acá, el CH340 driver. Es un driver especial, voy a hacer clic acá. Es un driver especial que hay que descargar, ¿no? Para Windows o para el sistema operativo que tú cuentes, tu máquina, computadora, tu laptop. Hay que descargar ese driver, por ejemplo, para Windows, en mi caso, e instalarlo. Este driver nos va a permitir que el equipo, en este caso el SkullFun, y todas las marcas, sobre todo las grabadoras y cortadoras láser basadas en diodo, sean reconocidos. Si no existe este driver instalado en tu computadora, simplemente no lo va a reconocer. ¿Okay? El primer paso entonces es instalar el driver. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a instalar. El segundo paso es instalar Lineboard. Para mi caso, yo ya lo tengo instalado también. Instalan la versión Free Trial, que te dura 30 días, y después de 30 días se deshabilita y tienes que adquirir obviamente la licencia. No lo voy a hacer, no les voy a explicar porque ya todo este proceso ya lo he explicado en los videos anteriores, que te invito a que puedas ver cuando he hablado ampliamente acerca de la marca SkullFun y otras marcas. ¿Ok? Entonces, dos puntos importantes: el driver para que sea reconocido el equipo por tu computadora, y utilizar láser GRBL o Lineboard. Yo les recomiendo, para aprovechar todas las características importantes de tecnología, utilizar Lineboard. No solamente ello, acá también pueden ver una app para Android y para iOS, la aplicación SkullFun oficial de la misma marca, para poder interactuar con el TS1. Y también pueden descargar el manual que les envían, también lo pueden descargar desde acá, en este caso la versión 1.2, ¿no? Ok, después de haber hecho eso, acá tenemos Lineboard, que lo voy a abrir. Voy a abrir en este momento Lineboard desde cero. Ahí están viendo, esta es la interfaz. Ya este equipo está licenciado, como les decía. Y ahora lo importante aquí es poder identificar qué puerto utiliza Lineboard para nuestro caso, ¿no? Para ello vamos a ir acá a buscar una herramienta básica llamada administrador de dispositivos. Ahí están viendo. Y desde acá yo puedo identificar qué puerto está conectado. Miren acá, hay los puertos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, es decir, del 5. Cuando yo conecte mi cable USB, acá el cable USB lo voy a conectar a mi laptop. Entonces vamos a encender primero nuestro equipo, vamos a encenderlo, está habilitado, lo enciendo, ahí, ya lo encendí. Y lo que voy a hacer es conectar el cable USB al computador para que ustedes logren ver, ahí. Automáticamente suena, y ahora miren los puertos, aparece un puerto adicional como COM3, el CH340 que les hablaba. Este vendría a ser el puerto asignado, el puerto serial UART, el COM3 asignado, que apareció como nuevo
a la hora de que ha reconocido el equipo en el momento que yo conecté el cable USB. Voy a retirar el cable, miren, ya va a desaparecer ese COM3, ahí desaparece, y nuevamente ya no está. Voy a conectarlo nuevamente y ahora sí vuelve a aparecer, ¿no? Ahí están viendo, vamos a ver, ahí está, el COM3. Entonces, es muy importante identificar qué tipo de puerto utiliza, en este caso, está conectado el equipo, nuestra grabadora, para poderlo configurar. Ya sabemos que es el COM3. Ahora abrimos Limeboard, que ya lo tengo abierto, dicho de paso acá están viendo que está abierto. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo device. Vamos acá a Devices. Miren acá, estos son todas las máquinas que yo he revisado, la S9 de SchoolFun, la S10, la S30 Pro Max y otra marca más, que obviamente no lo voy a decir. Voy a Device o dispositivos, y desde aquí tengo los equipos que yo he configurado y que he revisado anteriormente, que te invito a que puedas ver para que aprendas un poco más acerca de cómo funciona SchoolFun y Limeboard. Y para este caso lo que voy a hacer es crear manualmente la configuración para este equipo, ¿no? Acá le doy GRDL, ¿no? Le doy Next, desde aquí le digo que sea serial USB, Next, aquí le voy a dar un nombre, le voy a dar el nombre en mayúsculas SchoolFun, ¿no? S70 espacio Max, ahí están viendo. Y acá le voy a identificar el ancho y el largo. Como les decía en la parte teórica, el ancho es 830 milímetros, ¿no? Por largo, el eje de las X 800, ¿no? Next. Vamos a dejarlo en el front, en la parte frontal a la izquierda, ¿no? La parte de la izquierda. Y el auto home, que esté habilitado, lo voy a decir que no esté habilitado, por un tema técnico. El auto home, vamos a hablar después qué es el auto home. Lo voy a dejar tal cual como está ahí. Next. Y aquí sale un resumen, le doy Finish y ya lo creo. Acá está creado. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cómo lo identifico? Ahí ya está encendido, estamos viendo que está encendido. Es más, les estoy mostrando en estos momentos, acá, les estoy mostrando el equipo. Y ahora lo voy a reconocer automáticamente. Voy a seleccionar aquí el SchoolFun S70 Max y automáticamente yo le puedo decir que es el COM3, el puerto que sea. En este caso es el COM3, ¿no? ¿Por qué? Porque el COM3 es el que está asignado acá al equipo a la hora que hemos visto en Device, ¿no? Ya les expliqué en la parte anterior. Ok, entonces aquí yo voy a consola y tengo que ver aquí en consola que ya hay el OK. El OK es un indicador de que el equipo ha sido reconocido, y no solamente ello, acá sale un mensaje de ready. Es muy importante conocer estas pantallas para poder identificar el equipo. Ahora, no solamente ello, hemos encendido, he puesto una pequeña madera, voy a darle el autofoco. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, para una pequeña prueba solamente del frame, voy a dibujar un pequeño rectángulo. Miren, pequeño nada más, porque mi área de trabajo es pequeña. Acá veo el tamaño, ¿no?, de lo que he puesto. Es 14 centímetros por 7 centímetros, o sea, 14 de ancho por 7 centímetros de largo. Es demasiado grande. Vamos primero a darle el zoom para poderlo ver mejor. Lo que yo quiero también es centrarlo. Vamos a ponerlo por acá para verlo mejor. Y aquí voy a minimizar el tamaño. Miren cómo se va minimizando a la izquierda. Voy a ponerlo en 5. Ahí está bien. 632, ¿no? Ahí. Ok, entonces ya tengo mi rectángulo que voy a trabajar, y voy a definir mi área de trabajo. Pero antes de hacer eso, lo que necesitamos es algunas configuraciones muy importantes, ¿no? Voy a mostrarles cómo desde la consola, desde acá, realizar diversos movimientos. Voy acá a Move, miren, a Move, de mover, y puedo moverme a los costados, arriba o abajo. Miren, hacia la izquierda,
me muevo 1 centímetro a la derecha, ahí están viendo, me estoy moviendo hacia abajo, ¿no? Hacia arriba. Y no solamente ello, también puedo hacer la casita que es el auto home, lo que les hablaba. El auto home es que el láser, el cabezal vaya al lado izquierdo, al retorno a casa, digamos, ¿no? Yo le doy auto home, por ejemplo, y va automáticamente al lado izquierdo, ¿no? Entonces yo esto no solamente lo puedo hacer manualmente, ¿no? Como lo estoy viendo acá, no hay ningún problema que yo pueda moverlo también, ¿no? Con la mano y ubicarlo en la posición que yo desee, ¿no? Por ejemplo, lo estoy moviendo ahí, no hay ningún inconveniente, ¿ok? No se va a malograr el equipo ni nada por el estilo. Recuerden que esta es una guía técnica, así que estamos empleando todo el tiempo necesario para que ustedes puedan aprender, ¿ok? Entonces, pero muy importante empezar desde aquí, en la posición actual, tiene que estar aquí como está, current position, siempre en posición actual, el origen que esté al lado izquierdo, ¿ok? Entonces ahora lo que les voy a explicar es la configuración. Ya hemos instalado el driver, hemos seteado la configuración a nivel de SchoolFun, ya lo hemos reconocido, y ahora voy acá a la rueda de dentada que es Settings, y desde aquí yo me fijo en esta parte acá que dice la configuración mejor para el diodo, tiene que estar en milímetros por minuto. De preferencia que esté aquí en esta opción, por lo general va acá, pero aquí, este es para láser CO2, este es un láser basado en diodos, es milímetros por minuto, ¿ok? ¿Ok? Esa es una opción de configuración que hay que tener en cuenta. Y ahora luego aquí, a los seteos de device del dispositivo como tal, en este caso es SchoolFun. Como yo tengo acá varias máquinas, yo puedo configurar diversos seteos para el tipo de máquina específico. Este es Device Setting for SchoolFun S70 Max, es decir, para este equipo que acabo de adicionar. Recuerden que las versiones de Linebook van modificándose y existe la versión 1.7. Entonces yo estoy ahorita, mi versión de Linebook es Linebook 1.4. Tengo que hacer un pago para poder actualizar a la versión actual, va a la redundancia, así que obviamente no lo voy a hacer por ahora. Acá tenemos el área de trabajo que ya lo hemos definido cuando creamos esta SchoolFun S70 Max. Voy a dejarlo tal cual. Y acá vienen los puntos interesantes que tenemos que configurar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir aquí, ¿no? No solamente algunas configuraciones importantes, sino también definir la habilitación del Laser File Button, ¿no? Por ejemplo, aquí yo hago clic aquí, habilito también abajo el láser cuando hago el framing. Es decir, cada vez que yo me mueva, después de que he configurado algo, un trabajo, yo voy a poderme mover de un lado a otro y definir el área de trabajo, por ejemplo, en esa madera que tengo puesta ahí sobre el equipo, ¿no? Entonces yo, para que aparezca el láser, el puntero del láser ahí, y me defina la posición del láser y yo pueda saber en qué lado estoy. Habilito el Laser File Button, doy OK, y no solamente ello, a la hora que yo habilito me aparece aquí el File, ¿no? Este File, si yo le doy File acá, no va a aparecer nada porque está en la potencia 0.0, miren, no aparece nada. Entonces lo que voy a hacer aquí es subir, vamos a ver, estos dos vamos a irlo subiendo, ahí, miren el láser ahí, voy a ir subiendo, se encuentra mucho, vamos a ponerle acá en 25, 0.30, vamos a ponerle acá así, ¿no? ¿Saben? Miren el puntero láser que hace, el puntero láser azul ya está puesto ahí, le doy clic aquí y deja de aparecer y se va a apagar, ahí se va a apagar el sonido. ¿Vieron? Ahora nuevamente si le doy Fire, ahí aparece. Entonces ahí está listo ya incluso para ser grabados o no. No le pongan más de 0.3,
si no van a marcar la madera o quemar un poco el material que van a grabar. Entonces siempre es bueno ponerle de 0.3 hacia abajo, ¿no? Si yo le doy mucho puedo quemar. Ok, ahí ya estoy dejando. Hasta ahí vamos bien. Voy a esperar que termine de... Lo habilita por unos segundos. Y ahora lo que voy a hacer es, antes de continuar, yo ya les explico cómo moverme arriba abajo. Incluso podría moverme, subir y bajar el eje de la Z, ¿no? ¿Están viendo? Ahí ya subió al máximo, ¿no? Voy a move nuevamente, si le quiero subir más, a ver qué sale. Ya no puedo subir más. Y puedo bajarlo desde acá. ¿Ve cómo baja? Ahí baja al mínimo. Y vuelvo a subir. ¿Viste cuando? Acá. Lo importante aquí es que es necesario tener en cuenta el autoenfoque y no solamente ello. Nosotros vamos a mejorar los cortes en función a este eje de la Z que les voy a explicar después. Ok, antes de continuar voy acá a la consola y quiero mostrarles alguna información importante relevante, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo tipear el comando, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera esa línea cruzada que desaparezca, por ejemplo, yo puedo, o que aparezca, yo puedo hacer, ¿no? Dólar cross, ¿no? Minúscula, ¿no? Dólar cross igual 0. Si yo le pongo 0, lo voy a apagar. Ahí están viendo. Yo puedo hacer todos los comandos, yo lo puedo hacer desde mismo la consola, yo puedo habilitar los comandos. Si yo quisiera nuevamente habilitar, le doy dólar cross y le doy igual a 1 y habilito. ¿Están viendo? No solamente ello, yo podría incluso el aire, habilitarlo. La bomba de aire está apagada, voy a ponerle que me imita una presión de aire desde 1 litro hasta 50 litros por minuto, como ya lo hemos explicado. Yo podría hacer esto, miren, air de aire igual 1, y ahora sí se va a habilitar la bomba. ¿Escuchan? Se escucha un sonido. Voy a subirle a más para que logren escuchar air. Estoy escuchando un zumbido, ¿no? Vamos a ponerle 10, ahora escuchen. Ahí estoy arrojando 10 litros por minuto la presión. Y ahora lo que le voy a hacer es subirle al máximo. Voy a subirle a 30. Vamos a ver qué pasa si lo subo a 30. 30. Y si lo subo a 50, que es lo máximo, ¿no? Yo puedo manejarlo todo por comandos de la consola. Eso es lo máximo. El máximo flujo de aire. Ahora lo voy a apagar. Miren. 0. Lo apagué. Y no solamente ello, yo podría setear la velocidad incluso. Acá le pongo speed. Si yo le pongo el speed en 0, voy a poner la velocidad más baja, ¿no? En este caso para lo que es corte y grabado. Ahí ya lo seteé para corte y grabado, y si, en este caso sería corte, y si yo quiero grabar, la velocidad tiene que ser mucho mayor. A máxima velocidad yo le puedo poner speed, ¿no? Ahí están viendo, 1, y ahí estoy a máxima velocidad. Ok, hay un comando importante a través de macros, como les decía. Por ejemplo, yo aquí el macro 0, yo le puedo decir, si yo botón derecho me voy acá, y acá pongo el valor de el comando en consola. Le voy a decir, por ejemplo, cross, ¿no? Cross igual 0, le doy OK. Entonces yo ya podría manejarlo con comandos de macro. Incluso yo le puedo poner acá, ¿no? Disable plus, ¿no? Para deshabilitar el cross, la cruz. Entonces yo desde acá, miren, con esto acá deshabilito la cruz, y aquí le podría decir otro comando, enable cross, ¿no? Enable cross, y acá le puedo poner, por ejemplo,
Le estoy dando un ejemplo nada más. Cross igual a 1 para encender la cruz, ¿no? Ahí estamos. Entonces yo lo puedo encender con comandos macro, acá, personalizados, ahí están viendo, deshabilitar, o incluso podría generar comandos macros para encender el aire a una cierta presión, ¿no? De litros por minuto, y eso es importante tener en cuenta. Entonces, desde aquí yo puedo habilitar algunas cosas personalizadas en función a cómo yo lo setee. ¿Ok? Eso solamente es para, como cultura general. Toda esta información también la pueden encontrar en el manual. Igual se la estoy explicando acá. Ahora acá ya hemos visto el Fire, ¿no? El botón de Fire cuando ya lo hemos habilitado acá, por ejemplo el Fire, ¿no? En 30, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es en la actual posición, y ahora lo que vamos a hacer es el seteo. Vamos acá a seteos nuevamente. Ya hemos habilitado el Fire. Ahora hay que habilitar el eje de las setas aquí arriba, ¿no? Para que pueda trabajar de manera adecuada y que el mismo Forward Line Board lo pueda controlar el movimiento, ¿no? ¿Ok? Y ahora miren acá, en Move, yo ya puedo controlar. Si yo me muevo hacia arriba, me voy a mover cada 10 milímetros. Cada paso que doy 10 milímetros, 1 centímetro. Yo me estoy moviendo 1 centímetro, ¿no? Si yo me quiero mover más rápido, modifico acá. Acá está la velocidad en la cual me muevo. Y la speed, que es la velocidad del eje de las setas, es decir, del cabezal de esto. Se está moviendo en 600 milímetros por minuto. Miren, ¿no? Esto yo lo puedo cambiar también en función a la configuración que le estamos dando acá, ¿no? La velocidad, yo puedo cambiar la velocidad acá. ¿Ok? Y eso es por un lado. Y finalmente, ya para concluir esta parte, que es muy importante obviamente, yo podría hacer un framing. Miren, si yo hago un frame, lo que voy a hacer es, el frame va a estar en función a este trabajo virtual que yo ya he hecho. Acá, por ejemplo, acá está el cuadrado. Este cuadrado con el tema de la configuración que le he dado se va a reproducir en 36, miren, play, 3.6 segundos, están viendo, en 3.6 segundos, ¿ok? Y, bueno, no es un cuadrado, este rectángulo. Yo podría hacer el frame para que el láser me mueva y me indique cuál es el área de trabajo que voy a abarcar. Miren, miren, yo le hago un frame acá, y ahí están viendo el punto azul, ¿no? Yo puedo mover más hacia arriba. Yo quiero que empiece ahí, por ejemplo, le doy un frame, y si se dan cuenta no me marca el material de trabajo, simplemente me está indicando, ese va a ser el área de trabajo para poder grabar este rectángulo, ¿sí? Ahora ustedes se darán cuenta, algo importante, que el frame, voy a ver el file, miren el file, no coincide, ¿no? Con la línea, ¿no? La línea de la cruz, ¿no? No coinciden para nada, ¿no? Para solucionar ese problema, ojo, para solucionar ese problema, lo que vamos a hacer es setear acá nuevamente, y desde aquí voy a habilitar el Enable Pointer Offset acá, y desde aquí voy a habilitar para que la cruz coincida. Debo darle un valor específico. Acá es menos 5.5, ojo, menos 5.5, y aquí le vamos a dar 26.5 en positivo, ¿no? 26.5 en positivo, ¿no? Acá esto lo dejamos tal cual. Ok, y con esto ya debería estar. Bien, eso era lo que les quería explicar de toda la configuración, y después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte más importante, que son las pruebas técnicas con corte y grabado láser. Continuamos entonces.
Pues bien, nuevamente con ustedes aquí estamos con este maravilloso panel de abejas, el Skullfun H4 Honeycomb, completamente metálico. Miren el tamaño. Esta base metálica tiene un tamaño de 8,40 de ancho por 8,28 de largo. Obviamente es un poco más grande que el área de trabajo de la Skullfun S70 Max, que es 830 por 800, ahí están viendo. Se tiene que poner los tornillos, como ya lo hemos hecho acá. Ahí miren, los tornillos son 4 tornillos. Vienen con un kit de instalación, con los soportes para poder sujetar la madera. Y esto es ideal no solamente para el tema de los grabados, sino también principalmente para el tema de los cortes. ¿Por qué? Porque es necesario tener este sistema de panel de abejas para que el corte sea más puro, más perfecto y no queme la madera. Esto en combinación con la bomba de aire va a hacer de que los residuos que se están cortando permanezcan en la parte inferior y no retornen, haciendo de que se queme la madera de una manera indeseable, ¿no? Para eso sirve justamente este Honeycomb, esta Skullfun H4. Este es el segundo paquete que me llegó, es inmenso realmente. Voy a colocarlo y vamos a empezar a hacer las pruebas como les he dicho. Bien, nuevamente con ustedes. Había tenido algunos problemas porque no había puesto el panel, el Honeycomb, que lo están viendo ahí, he puesto el Honeycomb acá. Y a la hora que hacía el autoenfoque me daba 4 bips. Si se dan cuenta ahora ya no sucede lo mismo. Vamos a hacer el autoenfoque acá. Y listo, ¿no? Entonces, ahora lo que les quería mostrar es, vamos a hacer esta prueba que tengo acá, este círculo. Primero voy a eliminar ambos para que vean cómo lo hago. Vamos a hacer un pequeño círculo chico nada más. Vamos a hacerlo, ese 2.5 por 26, vamos a ponerle 20 por 20, 20 por 20, 20 por 20, y es más, vamos a ponerle acá para que no se cierre, ahí, ahora lo cerramos, 20 por 20, es decir, 2 centímetros por 2 centímetros, y el rectángulo, ahí, más o menos, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Ahí más o menos, ya. Entonces, este tiene 4.5 por 3.4. Ok, entonces lo que le quería mostrar es, yo puedo utilizar el Fire, como les hablaba, acá, el botón, el punto de láser que están viendo ahí, porque está más abajo, lo puedo sacar, ¿no? Puedo usar el punto de láser o puedo usar la cruz, ¿no? En este caso yo voy a usar la cruz, ¿no? Si yo voy a usar la cruz, es muy pero muy importante habilitar el pointer offset para que nuestra referencia sea la cruz, ¿no? Así como está en estos momentos. Y, por ejemplo, aquí yo quiero que empiece en esta posición, ahí por ejemplo, en esa posición, ¿no? Hay un offset, un desplazamiento de menos 5.50 milímetros en el eje de las X y 26.5 milímetros en el eje de las Y. Entonces yo desde aquí, yo podría hacer un frame, ¿no? Pero nuestra referencia ya no va a ser el fire, ¿no? El punto del fire. Entonces lo que yo voy a hacer es, podría incluso deshabilitar esta opción, ¿no? Eso ya lo hemos habilitado acá. Acá por ejemplo lo podría deshabilitar para que solamente me muestre la cruz, ¿no? Miren. La cruz. Y vamos a empezar ahí a hacer el start para empezar a grabar. Voy a grabar el círculo y el rectángulo. Ahí está. Y listo. Quiero mostrarles
Ahí están viendo el círculo y el rectángulo. Quedó bastante bien. Creo que ahora sí estamos listos para hacer las pruebas de corte. Ya superé los problemas que tenía, así que ahora sí vamos a empezar. Bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar a hacer nuestras pruebas. Esta es una madera de balsa, la más delgada. Vamos a cortar acá, he hecho unas pruebas. Les voy a dar la configuración exacta. Vamos a hacer un corte parecido a esto acá para mostrarles y le vamos a dar la configuración para que ustedes la tengan. Bien, nuevamente con ustedes estamos acá con un pequeño círculo que acabo de hacer. Este círculo es un círculo pequeño, vamos a moverlo. Ahí. Este círculo tiene las dimensiones perfectas de 23.549 milímetros, ¿no? Es un círculo perfecto. Y vamos a cortar este círculo, ¿ok? Para ello vamos a ir a Cuts and Layers. Obviamente yo ya he configurado acá el equipo, ¿no? Ya está configurado y seteado. Vamos a ir a Cuts and Layers. Y desde aquí les voy a mostrar la configuración. Le estoy dando 1300 milímetros por minuto, que es la velocidad. A menor velocidad, el láser se va a desplazar más lento y va a quemar más. Ojo con el detalle. Para esta madera de balsa, que es una madera muy pero muy delgada, de 3 milímetros, le estoy poniendo 1300 milímetros por minuto de velocidad y la potencia 90%. Ojo con el detalle de la potencia, no hay que darle nunca 100%, salvo raras excepciones, porque en la medida que ustedes le den 100% casi siempre o a todos sus cortes o a sus trabajos de grabado, esto va a indicar de que van a tener menos tiempo de vida útil de su láser, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la potencia. Yo nunca le doy 100, lo manejo entre 90 y 80 dependiendo de la madera y todo el rollo. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ojo con el detalle con el tema de la potencia. El número de pasada 1, no le voy a decir que baje tantos milímetros para la primera pasada ni para las otras pasadas, porque la madera es muy delgada, ¿ok? Le doy acá OK. Y ahora vamos, yo me he fijado el láser en función al eje X, es decir, en función a, en este caso, la cruz, ¿no? Vamos a irnos a Move, a mover, y desde aquí yo voy a subir el láser para poderlo ver. Ahí está, lo estoy subiendo, están viendo. Voy a subir un poco más, ahí, ese es el límite máximo. Y ahora yo lo voy a mover hacia la izquierda, ¿no? En Move, para mover y cuadrarlo. Por ejemplo, ahí ya podría estar cuadrado, ¿no? Vamos a ver si ahí está cuadrado. Y ahora le voy a dar un frame para delimitar los marcos. El marco, ahí está perfecto. Se va a mover en ese rango. Y como lo he levantado, ahora lo que voy a hacer es voy a darle un autofoco. Me voy acá al autofoco. Ahí estoy haciendo el autoenfoque, están viendo, y ahí ya estoy listo para empezar. Entonces vamos a darle Start y empezamos. Corte y listo, ¿no? Entonces ahora la voy para arriba para retirar la madera y vamos a ver cómo lo cortó. Vamos a ver cómo lo cortó. A ver si es cierto. Ahí está. Ahí están viendo. Y perfecto. Miren el corte. El corte es perfecto. Ahí están viendo. No ha quemado para nada la madera, ¿no? Miren, no está quemada por el panel de abejas y no solamente ellos, sino también por el láser, ¿no? Un corte perfecto. Acá está. El último. Quedó bastante bien. Ahora vayamos con la siguiente prueba de corte. Bien, vamos a cortar esta otra madera contrachapada. Esta es una madera de pruebas, ojo con el detalle. Vamos a medirla. Este es de un 10 milímetros, están viendo, 10 milímetros o 1 centímetro de espesor. Ahí están viendo, 1 centímetro de espesor. Voy a ubicarlo, le voy a dar el autoenfoque y luego voy a mostrarles en la computadora la configuración. Bien, nuevamente con ustedes he dibujado un rectángulo, ahí están viendo. Las dimensiones son 30 milímetros de ancho por 20 milímetros de alto, ¿no? La altura.
es decir, 3 por 2 centímetros. Ok, vamos a ir a Cuts and Layers. Acá están viendo la asistencia de aire, aquí la pueden habilitar, yo la estoy habilitando, ¿no? Ahí le he dado la configuración para esta madera contrachapada de 1 centímetro, es decir, de 10 milímetros de espesor. Le estoy dando una velocidad de 500, estoy bajando la velocidad, le he subido la potencia al 95%, número de pasada 1, y en esta pasada, a la hora que empiece, que baje 4 milímetros, ¿no? 4 milímetros el eje de la Z. Es decir, va a bajar 4 milímetros y ahí va a empezar a hacer el corte. Ok, ahí estamos listos. Esta es la configuración, ¿no? Y vamos a empezar. Yes. Listo. Ahora subimos. Vamos hacia arriba para ver cómo quedó. Ahí vamos a recoger la maderita. Es una maderita de prueba. Acá está. Y aquí lo tienen. Ahí les voy a mostrar. Ahí está. ¿Eh? Están viendo el corte muy pero muy exacto. Miren. El corte muy exacto de esta maravillosa Sculpfun S70 Max. Perfecto. Ahora veamos con otra madera mucho más ancha. Bien, nuevamente con ustedes vamos a hacer esta siguiente prueba. Esta es una madera pino de 1.5 centímetros, es decir, 15, ahí están viendo, 15 milímetros o 1.5 centímetros, ¿no? Ok, vamos a ubicarla y hacer las pruebas. Bien, nuevamente con ustedes estamos en esta prueba para esta madera de pino de 1.5 centímetros. Dibujé este círculo de 2 por 2, ahí están viendo. Y vamos a hacer la configuración. Yo ya he hecho el autoenfoque, ahí tenemos la computadora. Vamos a ver la configuración de las capas en Line. Y ahí pueden observar 380, 95 de potencia, una pasada, 4 milímetros de hendidura, o sea que baje 4 milímetros en la primera pasada. Ojo que lo máximo es hasta 6 milímetros puede bajar, así que lo máximo que le podemos dar es 5 puntos y algo, o hasta 6, pero no más de 6 milímetros, ¿ok? Esta sería la configuración. Vamos a darle, miren, fíjense cómo el láser va a bajar, el cabezal va a bajar. Lo primero que voy a hacer es bajar el cabezal y luego empezar a cortar, ¿no? Le estoy dando con aire, acá estoy viendo con aire, ¿no? La asistencia de aire habilitada. Y ahora le damos Start. Yes. Baja y ahí empieza, ¿vieron? Listo. Vamos a ver qué tal quedó. A ver. Vamos a ver cómo quedó esto. Y, ¿vieron? Lo cortó perfecto. Ahí están viendo. Quedó bastante bien. El corte es muy pero muy fino. Vamos a ver el círculo. Está. Ahí están viendo. Es un corte perfecto. En una sola pasada nada más, ¿eh? En una sola pasada lo cortó bastante bien. Ahí están viendo. Lo cortó bastante bien. Estoy pensando hacer realmente pruebas, ya no tanto de corte, sino más que todo de grabado, para poderles mostrar que este equipo no solamente corta, sino también de repente puede grabar bien. Vamos a ver si es factible eso. Ahora quiero mostrarles algo importante, ¿no? Vamos a hacer una pequeña prueba de un grabado, de una imagen de un personaje muy popular actualmente. Ahora en el año 2024, 2025 se hizo muy pero muy famoso. Descargué de internet este pequeño capibara con skate. Ahí lo están viendo. Y vamos a
grabarlo sobre nuestra ScoolFun S70 Max. Lo importante aquí es que no lo vamos a grabar de un tamaño muy grande, sino pequeño. Miren, 70 de alto por 59.32 milímetros de ancho, ¿no? Vamos a utilizar una madera ya reutilizada, pero con un pequeño espacio. Vamos a ver cómo sale sobre ese espacio que voy a tomar sobre la madera. Y ahora ustedes se preguntarán cómo logro esto. Vamos a explicarle con mayor detenimiento cómo hacerlo. Simplemente buscan, ¿no? Van a internet y descargan la imagen en JPG del capibara, por ejemplo, o de la imagen que ustedes deseen. Aquí lo que hacemos es importar y vamos a importar el archivo del capibara. Acá están viendo el archivo del capibara. Sobre esta imagen ya podemos hacerlo más grande o más pequeño, ¿no? Por ejemplo, este es más pequeño, que después lo vamos a borrar. Este es un poquito más grande para después borrarlo. Simplemente eso es una prueba. Ahí les voy a mostrar. Lo que vamos a hacer es trazarlo, ¿no? Botón derecho, trazar imagen, le das OK y desde aquí simplemente haces clic y lo conmutas. Y luego esta imagen, la imagen como tal, la eliminas. Ahí está, esta de acá es la misma. OK, luego ya lo que se hace es subir y bajar el tamaño. Para este caso, como les decía, es un capibara. Vamos a grabar sobre un pedazo de madera de balsa, así que la configuración hay que tener cuidado, no puede ser muy potente. Miren, como es un grabado, ojo con el detalle, el aire, la asistencia de aire le he quitado, ¿no? Está habilitado, le estoy quitando la asistencia de aire, es un grabado. Y vamos a utilizar la configuración de 4500 milímetros por minuto, 40% de potencia, la verdad que no, si pueden ponerle 35 mejor. Miren la potencia, no muy fuerte realmente. Vamos a ponerle fill y una sola pasada, ¿no? El offset 0. OK, ahí están viendo. Esto debería demorar, va a salir así como lo están viendo. Debería demorar un promedio de 6 minutos con 43 segundos, ¿no? 6 minutos con 43 segundos. Así que vamos a empezar en estos momentos. Yo ya le he hecho el autoenfoque y vamos a empezar con el grabado de este capibara, de este personaje muy interesante que actualmente está en boga. Entonces hacemos frame, ahí, y ahora le vamos a dar start, ¿no? Para empezar. Yes, y vamos a esperar. Y bien, acabó. Vamos a revisar cómo salió. Y quedó muy interesante, miren. Miren, quedó bastante bien. Miren el capibara. Incluso los ojos, como lo ha quemado un poco más sobre la madera, se nota pues la hendidura. Miren, muy bonito. Ahí les estoy mostrando. Nada por atrás, miren, nada por atrás, no se quemó. Perfecto, esta es la configuración perfecta para este tipo de trabajo sobre esta madera, que es una madera de 3 milímetros. Como ven, acá se nota la calidad del equipo, porque no solamente permite hacer cortes de grandes espesores de madera o de cualquier material, sino también lo estoy sometiendo a la prueba más fidedigna y la prueba más difícil para este equipo, ya que es un equipo muy pesado. Ahí logran ver el cabezal, el Imagine Dan es muy pesado, y para un equipo como ese poderse mover
y hacer algo tan pequeño a una gran exactitud, a una escala pequeña, como lo estamos viendo ahí, este capibara, la verdad que es impresionante. Muy, pero muy alto el puntaje para este equipo, sobre todo, miren, en lo que conocemos como el grabado láser. Para nuestra siguiente prueba, compré esta madera, esta tabla de picar para la cocina. A decir verdad, compré 3. Vamos a hacer unos diseños interesantes y vamos a grabar sin asistencia de aire sobre esta madera. Vamos a ver cómo nos va. Nuevamente con ustedes estamos ahora sí en esta prueba para poder grabar sin asistencia de aire sobre una madera, una tabla de picar. Acá tenemos esta imagen. Bueno, la descargué igual de una página conocida y hice algunos cambios, algunas modificaciones, más o menos es esto. Le puse un título en la parte inferior, ahí están viendo, ¿no? Va a empezar desde abajo. Y para este caso le vamos a dar fill, no le vamos a dar line, miren. ¿No? Vamos a dar OK. Y aquí vamos a Cuts and Layers y de aquí vamos a seleccionar fills, ¿no? No le vamos a dar line sino fill, es decir, llenado, ¿no? La configuración, pues, vamos a utilizar la misma que hemos usado anteriormente, 4500 milímetros por minuto de velocidad, potencia 40%, la potencia pueden jugar, de repente bajarlo un poco a 35 o a 30, el modo fill, y sin asistencia de aire. Y ahí ahora sí estamos listos para empezar. Vamos a empezar a grabar sobre esta madera. Para la casa, la decir verdad, son 3 maderas, vamos a empezar por esta y de ahí les muestro el acabado final. Para darle un frame, ahí están viendo, ya está cuadrado, obviamente previamente yo ya lo he cuadrado y empezamos. 10. Está acabando, vamos a ver los últimos detalles y terminó, vamos a ver, vamos a apagarla y miren la excelencia, ahí están viendo, impresionante realmente. ¿Eh? Incluso lo ha calado, vamos a verlo con mayor detalle ahí, lo ha calado, siendo una madera esta es una madera muy fuerte, y miren, ha calado incluso la madera. La verdad que me gustó, me encantó, es un muy buen detalle. Voy a abrir la toma mejor porque ahí está muy... Ahí, vamos a abrirla ahí. Ahí están viendo. Ahí para que la vean mejor. ¿Eh? Extraordinario. Miren el calado. Ahí están viendo el calado. Y nada, voy a hacer las otras 2 maderas y al final les muestro. Muy impresionado con esta SkulFun S70 Max. Bien, aquí les estoy mostrando con una mejor calidad, con una cámara de mi celular. Miren la calidad que solamente SkulFun puede hacer para nuestros trabajos de grabado y de corte láser. Miren el ancho de esta madera, una tabla de picar, pero lo más importante aquí es el grabado que lo ha calado sobre la misma madera
y la verdad que muy satisfecho con el trabajo de esta Sculpfun S70 Max que he realizado como proyecto para este video. Voy a mostrarles las otras maderas para que lo puedan observar y a ver, me dejan su comentario qué les pareció. Acá les estoy mostrando el segundo grabado. Miren, este de frutas y verduras quedó bastante bien realmente. Miren el calado que ha hecho sobre incluso sobre esta taza medidora. Miren las líneas de medición, incluso las ha puesto. Ahí están viendo. Los guantes, el detalle del guante aquí, la línea del guante, están viendo, está calado. Ahí les estoy mostrando, está calado. Y no solamente ello, miren la parte del peine, la parte superior. La verdad que es impresionante el trabajo. Incluso lo ha puesto más marrón a los bordes, si se fijan. Los bordes están marrones. Un acabado profesional y elegante. Y aquí les estoy mostrando la última tabla. Ahí pueden observar. Miren la excelencia en el grabado. Miren los detalles de este pequeño machete. Ahí están viendo. La paleta. La cuchara o el cucharón. En este caso el tenedor para batir, y acá se encuentra el cuchillo. Miren el cuchillo, los detalles del cuchillo, y la verdad que ahí pueden observar el calado que esta maravillosa Sculpfun S70 Max puede hacer para nuestros trabajos, nuestros proyectos personales, o incluso esto se puede hacer incluso para restaurantes o para vinotecas, para poder grabar o cortar sobre madera y hacer las promociones de estos eventos para los restaurantes o las exposiciones de vino. La verdad que impresionante. Muy satisfecho con este Sculpfun S70 Max. Bien, ahora sí estamos en la sección del lado artístico. Vamos a sacar nuestro lado artístico para aprovechar esta Sculpfun S70 Max y darle un sentido a nuestro trabajo, ¿no? Para ello, muchas veces cuando estamos en una casa de un compañero o de alguien, podemos observar cuadros cortados con láser. Vamos a poner aquí en internet cuadros cortados con láser para sala, por ejemplo. Y aquí pueden ver que con solamente ingresar a internet yo puedo observar que existen infinidad de cuadros. Ahí están viendo, es el árbol de la vida, una versión del árbol de la vida para que pueda embellecer nuestra sala, nuestro pasadizo, miren, nuestro comedor, ¿no? Todos son cortados con láser, ¿ve? Entonces se me ocurrió por ahí, estuve investigando, dando vueltas, y un lugar muy, pero muy interesante para poder encontrar cosas, no solamente electrónicas, sino en general, es Pinterest, pinterest.com. No estoy promocionando Pinterest, pero sí es una buena página, un buen portal, que puedo yo buscar lo que sea electrónica, lo que yo desee, lo puedo encontrar acá. Y por defecto me salen imágenes, ¿no? Imágenes que yo estuve buscando. Por ejemplo, esta del gatito, ¿no? Que le voy a hacer este gatito lo voy a cortar y lo voy a poner ahí al lado de la imagen de mi Micha, bueno, ella ya falleció. Entonces, desde aquí yo puedo buscar incluso el árbol de la vida, miren, cuadros, páginas que me mandan a lugares donde yo puedo comprar, ¿no? Si tienes dinero, lo puedes hacer. Pero el día de hoy te voy a enseñar una forma más fácil de poder tener lo que desees simplemente haciendo búsquedas en internet sin gastar dinero. Por ejemplo, aquí en esta página de Pinterest estuve buscando solamente para esta parte de video y encontré esto interesante, ¿no? Por ejemplo, este es un corazón, miren, este es un corazón, ¿no? En forma de la rama de un árbol, este es un árbol, ¿no? Pero tiene una sombra. Entonces, esto obviamente tiene un costo, tiene que comprar eh, el archivo PDF o el formato para poder cortar y utilizarlo aquí en este Sculpfun S70 Max. Nosotros no vamos a gastar y te voy a enseñar una técnica que yo suelo usar, que a mí nadie me enseñó, pero que yo suelo utilizar. Tengo la imagen de la mejor calidad, no me interesa que tenga sombra, simplemente algo negro, delimitado obviamente,
Acá, por ejemplo, yo quisiera obtener esta imagen para poderlo cortar. No necesito gastar. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es, tomo una captura de pantalla. Miren lo que estoy haciendo. Una captura de pantalla. Vamos a hacerlo desde acá. Ahí, ahí. ¿No? Una captura de pantalla. Voy a mi Paint, ¿no? Acá salgo. Voy a mi Paint. Y de Paint yo puedo pegar lo que he capturado. Ahí están viendo. Pero vamos a delimitarlo para que sea más pequeño. Vamos a ponerlo por acá. Solamente lo que deseo. Ahí. Y lo voy a guardar como un archivo JPG. Miren, archivo, guardar. Y voy a ir a imágenes donde yo deseo. Le voy a poner como un JPG. Acá, JPG. Y le voy a dar árbol de corazón. Por ejemplo, ¿no? Árbol de corazón 1. Entonces yo ya lo tengo. Vamos a ir acá. Obviamente voy donde lo he guardado. Que acá está, árbol de corazón 1. Miren. Y aquí yo lo que hago es, yo ya tengo la imagen, ¿no? Esta imagen. Y esta imagen es la que vamos a escalar para trazar sobre Lineboard. Abro Lineboard. Miren. Voy File. Import. Importo el archivo JPG, ahí lo tengo, ¿no? Ahí lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es trazar esta imagen para que solamente me salga la parte negra. Me ubico ahí, botón derecho, le doy trazar imagen. Acá yo puedo ver que no haya inconvenientes en lo que yo deseo, que esté bien definido, bien delimitado. Acá yo puedo jugar con esto. No lo voy a hacer porque está bien. Y aquí ya lo tengo, toco el centro y me muevo y acá lo tengo ya trazado. Y ya esto no me interesa. Lo que me interesa es esto de acá, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es achicar la imagen. Acá lo tengo. Acá ya lo tengo. Y luego de aquí yo ya tengo la imagen que yo deseo. Ahí están viendo. Pero acá hay un error, ¿no? Esta parte es un error. Este es un error. Voy botón derecho. Ungroup. Y ahora este es uno. Y este es otro, ¿no? Entonces este es lo que yo quiero eliminar. Eliminar. Y ahora ya lo tengo. Lo tengo solo. Y de esta manera yo ya tengo lo que voy a cortar. Miren. Le doy acá para ver. Estoy en modo no de corte, sino no de delineado. Ahí está. Y aquí yo ya lo puedo ver y compararlo con la imagen real, ¿no? Acá está. Miren, es la misma, pero ya lo tengo trazado, ¿no? Ahí están viendo. Es muy, pero muy parecida. Entonces simplemente de aquí yo ya juego desde Lineboard ya juego con las medidas y el tamaño. De esta misma manera, como lo están viendo acá, voy a salir de aquí. Salir. De la misma manera, no, de la misma manera, yo lo que hice fue encontrar el árbol de la vida, que es el que yo quiero. Acá están viendo. Es una imagen JPG también, que la encontré. Y lo que hice es delimitar cada uno de los cuadrados. Es decir, son 3 cuadros en uno, ¿no? Para obtener algo parecido a lo que les he mostrado, ¿no? Incluso aquí, miren, miren esto. Impresionante realmente, ¿no? Y les quiero, miren, esto se puede cortar tal cual como está ahí, ¿no? Muy, pero muy bello. Es algo, ahí está, miren el otro árbol de la vida, este es otro árbol de la vida, más grande, que lo pueden tener sobre su sala. Entonces, lo que yo voy a hacer es encontrar el que tengo, y de la misma manera como les he explicado, lo he trazado, y yo ya tengo, vamos a dejarlo ahí, yo ya aquí tengo el archivo, vamos a ir acá, File, Open, ¿no? Y aquí tengo el árbol de la vida que yo ya lo tengo trazado, acá está. Vamos a achicarlo. Ahí está. Perfecto. Entonces, yo lo tengo aquí. Por ejemplo, este de acá, yo ya lo he delimitado en función al tamaño de mi pared. Este de acá es el de la izquierda, porque son 3, recuerda. Son 3, ¿no? Ahí está.
son 3. Vamos a ponerlo cuts and layers y aquí le voy a poner que no sean line, solamente para que ustedes lo vean file, ¿no? Para que lo vean. File, llenado, ¿no? Entonces le doy que me muestre un preview y acá está. Acá está. Es el mismo de acá. Incluso tiene sus agujeros para colgarlo. Miren acá. Vamos a ver cómo sale. Y ahí ya está delimitado. Yo ya le he dado un tamaño de acuerdo a mi pared. Es el mismo. ¿Ok? El árbol de la vida. ¿Ok? Entonces yo aquí he creado capas. Esta es la capa negra, ¿no? De la izquierda, la capa azul de en medio, para cada uno hacer un corte. Y en estos momentos a mí lo que me interesa es solamente el lado de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, este de acá, voy a empezar con el corte de acá. Este de acá, el tamaño es 24 centímetros de ancho por 56.7 centímetros de largo. ¿Ok? Ahora, aquí al lado derecho lo que voy a hacer es el negro. No voy a mostrarme ninguno de los otros dos. Ahí, para que no me los muestre, solamente aparezca el de la izquierda. Ahí está, ahí están viendo, el de la izquierda, tal cual. Están viendo, tal cual. Pero yo no quiero que sea fill, sino que los 3 sean line para poder cortar, ¿no? A mí me interesa cortar y luego pintar la parte negra, ¿no? Miren, ahí está. Va a cortar tal cual como está ahí. Vamos a ver cómo sale. Y luego yo lo voy a pintar de negro. ¿Ok? Está en line. Y de acuerdo a mi configuración, acá tengo ya el árbol de la vida, todo yo ya he hecho mis pruebas. Voy a utilizar una madera MDF de 6 milímetros, ¿no? 6 milímetros, también llamado Trupan. Le voy a dar una velocidad de 600, acá están viendo. Ponerlo acá. 600, ¿no? Milímetros por minuto, una pasada 95, una sola pasada. Vamos a darle aquí está mal, vamos a darle una pasada. Vamos a darle 600, una pasada 95 y 4 milímetros de hendidura. Acá vamos a ponerle 0, ¿no? Y acá le vamos a poner 4. 4 milímetros de hendidura. Entonces a partir de este momento voy a empezar a grabar. ¿Cómo está? Estamos listos para empezar el corte. Ojo, es corte. Asistencia de aire a la derecha acá, el air, para que empiece a hacer la asistencia de aire. Y quiero ver primero vamos a ir acá a hacer el autoenfoque, ¿no? Ahí está haciendo el autoenfoque. Y ahora lo que voy a hacer un frame. Vamos a darle el frame normal acá, el frame. Ahí me va a delimitar. Ese es el tamaño que va a obtener. Es un tamaño, como ven ahí, de un ancho de 24.2 centímetros por 56.7 centímetros de altura. Ok, vamos a empezar solamente a hacer el corte. Le voy a dar Start y empezamos. Ya acabó. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver. La verdad que muy satisfecho con este Expulsion S70 Max. Vamos a mover todo para poder retirar. Ahí están viendo.
todo. Perfecto, miren. Con cuidado. Ahí están viendo. Todo perfecto. Voy a retirar estos dos que quedan. Uno. Retirar este otro de acá. ¿No? Perfecto. Miren. Este es el lado izquierdo que hay que pintar de negro. La verdad que impresionante el trabajo que SkullFun puede hacer para nosotros, sobre todo este SkullFun S70 Max. Voy a imprimir el árbol de la vida de la parte del centro y luego el lado derecho. Luego lo pinto con pintura negra y lo colgamos. Acá tenemos ya el árbol de la vida pintado. Le he puesto con una exactitud precisa y a nivel, un nivel electrónico que tengo, le he podido poner sobre la pared. Miren el acabado final. La verdad que es impresionante. Muy, pero muy satisfecho realmente. Todo el arte y la belleza que podemos lograr si hacemos este tipo de trabajos. Miren, ahí le estoy haciendo un acercamiento más exacto. Va a depender mucho del diseño de la imagen que ustedes encuentren, que sea clara, con buen fondo, y con el artificio que les he enseñado pueden lograr realizar bellezas como esta, como el cuadro que estamos viendo, el famoso árbol de la vida, sin gastar un solo centavo, un solo sol, un solo dólar. Hemos embellecido un poco más la sala, acá en mi casa, gracias a este SkullFun S70 Max. Para esta segunda prueba, manifestando nuestro arte, hace un tiempo, hace unas semanas, mi esposa le llegó esta imagen, ¿no? Ahí le estoy mostrando, de una tienda en envío rápido de China y le gustó esta imagen de una mariposa. Ahí están viendo. Ahí le voy a agrandar un poco más para que lo vean. Y me dijo, mira, ¿y por qué no imprimes esto para la casa? Y como ven ahí, es una imagen de una mariposa con unas flores acá. La verdad que muy, pero muy interesante. Entonces dije, bueno, déjame buscar la imagen y de igual forma la tuve que buscar aquí en Pinterest, ¿no? Y encontré esta imagen, ahí les quiero mostrar, ¿no? Encontré esta otra imagen de la mariposa, que es prácticamente la misma, ¿no? Ahí están viendo, les voy a mostrar, es prácticamente la misma, acá, ahí están viendo, es la misma, vamos a ampliar un poco más, es la misma, la única diferencia entre una y otra es que aquí no le han hecho el corte redondo, acá, como están viendo ahí, después son iguales, entonces encontré la imagen y de igual manera la tracé en Limeboard. Y acá tengo el proyecto File, Open, les voy a mostrar, mariposa con flor, y acá está. Es una mariposa que está trazada, acá está la parte del corte, está en line, quiero mostrarles el fil para poderlo ver acá, ahí está, es la misma mariposa, están viendo, es prácticamente la misma mariposa. Ya tengo la máquina lista, como están viendo ahí, voy a empezar a grabar acá al lado izquierdo. Ahí ya estoy grabando con mi cámara, la otra cámara. Entonces, como les decía, estamos listos. No lo voy a poner en fill, ahí en fill ya es solamente para mostrarles. Obviamente lo voy a poner en line, con asistencia de aire. Y la misma configuración que hemos puesto en el corte anterior, porque estamos hablando de la misma madera, es una madera Trupan MDF de 6 milímetros, 600 de velocidad, 95 de potencia, una sola pasada y 4 milímetros va a bajar en la primera pasada. ¿Ok? Voy a hacer el frame, vamos a ver cómo lo va. Ahí estamos viendo el frame. Ahí.
Hasta ahí más o menos va a cortar. Pero acá hay un detalle, ¿no? Están escuchando el sonido. Prácticamente no se escucha el sonido del aire, de la bomba de aire, porque está al 1%, lo he desactivado. Entonces para estar listos con resistencia de aire, voy acá a la consola, como les dije al inicio, vamos a poner dólar. Ahorita está al 1%, ¿no? En cero, es prácticamente en cero, en 1. Si yo le pongo 30, a ver, escuchen, ¿no? Y ahora le vamos a poner a máxima carga, igual 50, ¿no? Ahí estamos listos. Y ahora sí ya podemos mandar a cortar. Se va a demorar 28 minutos, ojo con el detalle, 28 minutos. Esta mariposa grande, una mariposa de 55 de ancho por 50 de largo. Entonces aquí vamos a darle Start y le vamos a dar 10 y vamos a empezar y empezamos. Y bien, como pueden ver, ya culminó. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a levantar un poco el cabezal. Vamos a ver el corte que ha hecho. Perfecto, miren. Ahí les estoy mostrando. Están mirando, ¿no? Perfecto. Moverlo por abajo mejor, que es algo grande. Acá, la verdad que me he quedado, miren cómo quedó, miren el ancho de la parte superior de la mariposa. Acá, vamos, acá también sacamos acá. Perfecto, bellísimo realmente. ¿Están viendo? Ahora pintarlo y mostramos la parte final de este video. Y bien, acá tenemos ya el acabado final. Vamos a darle un poco de luz. Alexa, abre la cortina al 50%. Acá un poquito más de luz para verlo mejor. Y ahí están observando. Miren la calidad del trabajo profesional que podemos hacer con este SculptFun S70 Max. Un acabado elegante. El diseño profesional. Ya les he enseñado cómo hacerlo. Ahí les estoy mostrando un close-up. Impresionante el trabajo de esta máquina cortadora grabadora SculptFun S70 Max. Otro level, otro nivel. Ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Recuerden que en la descripción de este video les estoy dejando el enlace de compra de esta maravillosa SculptFun S70 Max. Con todos sus accesorios. Si es que ustedes desean adquirirlo, lo pueden adquirir directamente de ese enlace. Y si no desean adquirirla, igual pueden ver sus características técnicas más
importantes que pueden validar con la información mostrada en este video. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, por favor no te olvides de darle like a este video. También puedes apoyarme comentando, compartiéndolo y no solamente ello, formando parte de mi canal, suscribiéndote. También me puedes seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Obviamente también en mi nueva red social TikTok me puedes seguir. Y si no recuerdas, en la descripción de este video te estoy dejando los enlaces para que me puedas seguir sin ningún problema. También me puedes regalar un Super Thanks o un Super Like, de manera tal que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Asimismo, te invito a que formes parte de la membresía en mi canal, aquí en mi comunidad, para que tengas beneficios como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes y otras ventajas más muy pero muy importantes que te pueden servir en tu crecimiento profesional. Y finalmente, te invito a que te suscribas a mi canal y si ya estás suscrito, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.